tardes. Nosotros vamos a exponer sobre análisis de regresión y correlación. El equipo está formado por César Sánchez Martínez, Mariana Siqueiros Villa y José Gabriel Urbina Gutiérrez. Regresión lineal simple. La regresión lineal simple consiste en generar un modelo de regresión, ecuación de una recta, que permite explicar la relación lineal que existe entre dos variables. A la variable dependiente o respuesta se le identifica como y la variable predictora o independiente como x. Ok, este modelo se basa en la fórmula general, la cual se presenta a continuación, donde A corresponde al punto de corte en el eje de ordenadas, B pendiente o gradiente en la recta, que son los coeficientes de regresión, e I corresponde al término de residuos, que representa la diferencia entre el valor observado y el estimado para el individuo I. Los coeficientes de regresión los tenemos que estimar de los datos, usando el método de mínimos cuadrados, basados en las siguientes fórmulas y criterios de optimización de máxima verosimilitud. Y a continuación se presenta la fórmula. Una vez estimados estos coeficientes, los sustituimos en la fórmula general de la recta, definiéndolo así el que hagamos en el ejemplo gráfico anterior. Peso igual a menos 87.52 más 3.45 por altura y peso igual a menos 87.52 más 3.45 por altura. Nótese que en este caso el punto de corte no tiene mucho sentido, ya que no encontramos una persona de 0 pulgadas de altura. Bueno, ahora yo les voy a comentar sobre el coeficiente de correlación y determinación. Empezando con el qué es. El coeficiente de correlación es una medida específica que cuantifica la intensidad de la relación lineal entre dos variables en un análisis de correlación. Aquí podemos ver un ejemplo en el cual, pues, mientras más se acercan al centro hay menos relación y podemos ver la línea imaginaria en esta presentación. Y pues por ejemplo, aquí en el último, donde es igual a cero, tenemos que pues ninguna se correlaciona. Esta se representa con la letra R y la fórmula la podemos ver a la esquina, la cual es un poco larga la verdad, pero es fácil de utilizar. ¿Cómo se utiliza? Se compara la distancia de cada dato puntual respecto a la media de la variable y se utiliza esta comparación para concluir la relación entre las mismas variables, dichas que se ajustan a una línea imaginaria que se trazan entre los datos, como vimos en los ejemplos anteriores, y en estos ejemplos de aquí abajo podemos ver cómo se relacionan entre sí, y mientras más haya una correlación, por ejemplo en menos uno o en uno, hay básicamente datos que siempre van a estar relacionados entre sí. Mientras que, por ejemplo, con 0.98 o 0.69 tenemos datos más dispersos y otros más cercanos entre sí. Y pues tenemos ciertas limitaciones en esta forma de correlación, pues no podemos detectar valores atípicos en los datos, no podemos detectar relaciones curvilíneas con una relación lineal y solo se refiere a dos variables. ¿Y qué hay que saber sobre esto? Pues que R es un valor entre las unidades de menos uno y uno. Y mientras más se aproxima R a cero, más débil la relación lineal es. Los valores de R positivos indican una correlación positiva. Esto significa que ambos crecen o incrementan juntos y viceversa con su contraparte negativa. Los valores de uno y menos uno representan una correlación perfecta, lo cual significa que están relacionados completamente.
Y aquí podemos ver un ejemplo de esta correlación positiva perfecta, en el cual X y Y están perfectamente correlacionados. En 1 crece 1, en 2 crece 2, en 3 crece 3 y así sucesivamente. Por otro lado tenemos la predicción de nuevas observaciones con el intervalo de predicción, que es este es un rango de valores que probablemente contenga una ocurrencia futura en torno a un evento o el valor de una muestra de datos adicionales. O sea que con esto podemos predecir lo que pasará probablemente según nuestros datos. Este se basa en un análisis de población con los mismos datos descritos de la población. ¿Y cómo se calcula? Pues este dato se calcula generalmente utilizando una computadora, pues de manera manual es muy difícil o al menos tedioso hacerlo. Este incluye la siguiente fórmula que podemos ver ahí abajo, en la cual pues tenemos el error y pues es bastante compleja de hacer a mano y generalmente, como ya dije, se recomienda una computadora. Y pues este se basa en una relación del modelo estadístico de los datos conocidos y muy frecuentemente se hace con una regresión lineal. Y pues la utilidad de esto es que proporcionan datos de valores probables para pues, nuestra estadística. Este tiene un valor más amplio que los intervalos de confianza. Y aquí abajo podemos ver un ejemplo en el cual pues el score o el puntaje de esta gráfica pues va creciendo en torno al futuro. Y esa sería nuestra predicción. Aquí podemos ver la comparación del intervalo de confianza y el intervalo de predicción y la regresión de la cual hablamos anteriormente. Y podemos ver cómo se predicen los datos a futuro. Ahora yo voy a explicar regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable dependiente o respuesta Y se determina a partir de un conjunto de variables independientes llamadas predictores x1, x2, x3. En regresión lineal simple se usa el método de mínimos cuadrados para obtener estimadores de intercepto y de la pendiente. En regresión lineal múltiple, el principio es el mismo, pero se necesita estimar más parámetros, B0, B1 y así. Se llamará B0, B1, BP a los estimadores de los parámetros. La respuesta estimada por el modelo para la iésima observación es esta fórmula que tenemos aquí. El parámetro sigma al cuadrado mide la variabilidad de la respuesta alrededor de la ecuación de regresión de población. Como en regresión lineal simple, estimamos sigma al cuadrado como el promedio de los residuos al cuadrado con esta fórmula que tenemos aquí. La cantidad n-b-1 son los grados de libertad asociados con la estimación de la variabilidad s cuadrada t sobre x. Es entonces esto el estimador de la variabilidad de la respuesta y, tomando en cuenta las variables explicatorias x, j. Lo distinguimos de esta fórmula, que es la variabilidad de y, sin tomar en cuenta las variables explicativas de x, j. Por nuestra parte sería todo. Espero que les guste nuestra presentación.